Bueno, hola chicos, vamos a dar la segunda clase de espectroscopía atómica. Vamos a empezar, a ver. Ahí está. Bueno, la clase pasada nosotros vimos espectroscopía atómica óptica con llama, ¿sí? La manera de obtener los átomos en la llama era mediante un nebulizador, la llama entraba líquida, la muestra entraba líquida, pasaba la llama y ahí se obtenían los átomos. Hoy vamos a ver absorción atómica con horno de grafito. Esta es una técnica que se utiliza cuando las muestras son sólidas. También se usa para líquidas, pero sobre todo cuando es imposible disolverlas. Después seguimos con fluorescencia y emisión. Bueno, el problema de las muestras sólidas es todo un tema, porque es muy difícil de introducir el sólido directamente en el equipo. Lo que se hace generalmente es pulverizarlo, morteriarlo, transformarlo en un fino polvo e introducirlo directamente como polvo al equipo. Estas técnicas no son muy reproducibles, porque todo depende del tamaño de la partícula que nosotros obtengamos en la molienda, de la cantidad de partículas, etc. Siempre son convenientes los nebulizadores neumáticos y muestras líquidas son mucho más fáciles de analizar. Bueno, igual que en el caso anterior, nosotros necesitamos que la muestra, en este caso en estado sólido, se volatilice o se sublime, pase a muestra gaseosa, esas moléculas se separen en átomos, ¿sí? Y entonces MO es óxido de metal, las moléculas pasan a átomos y esos átomos absorben energía radiante, pasan a átomos excitados y esto es lo que se mide. No quiero tener iones, o sea, no puedo pasarme con la temperatura porque al perder los electrones del último nivel no va a absorber la energía radiante, ¿sí? Entonces, este proceso no me conviene. Bueno, ¿cómo se introduce el sólido en el equipo? Acá tenemos una inserción manual directa del sólido, o sea, directamente se pone el sólido dentro del equipo. Vaporización electrotérmica, ablación con arco eléctrico, chispa o láser, nebulización de lechada, chisporroteo de descarga luminiscente. La nebulización de lechada tampoco es muy conveniente, o sea, lo que se hace es moler el sólido en pequeñas partículas y suspenderlo, ¿sí? Como si fuese agua con arena. Eso sería una lechada. O sea, está el sólido, pero no disuelto, suspendido en el solvente. Esto no es muy conveniente. Ablación por arco eléctrico, chispa o láser se usa muy poco, la inserción manual tampoco. Lo que sí es muy utilizado es la vaporización electrotérmica, ¿sí? Bueno, acá habla de la inserción directa de la muestra. O sea, la muestra se coloca físicamente en el atomizador, etc. Esto es por chispa, o sea, mediante dos electrodos se genera una chispa eléctrica y se interpone la muestra sólida, entonces esa chispa acciona sobre la superficie del sólido y desprende átomos metálicos generando una nube de átomos aquí en esta atmósfera. El problema de esta chispa eléctrica es que la muestra tiene que conducir la electricidad. Si no, no se puede utilizar, ¿sí? Tiene que ser un conductor. Después se hace pasar gas inerte que arrastra los átomos hacia
el sistema de lectura. Lo mismo pasa con el láser, ¿sí? Ustedes tienen una muestra, le hacen incidir un rayo láser de alta potencia, entonces acá se vaporiza y se atomizan, ahí, y esto ahí es arrastrado por un gas inerte hacia el sistema de lecturas. En absorción atómica no se usa ni arco eléctrico ni rayo láser. Eso sería como un láser. Sí, lo que se utiliza es la atomización electrotérmica. La atomización electrotérmica, también llamada horno de grafito. Estos atomizadores aparecieron en la década del 70 y son muy buenos componentes para los equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque atomiza totalmente la muestra, o sea, la cantidad que uno coloca dentro del atomizador se atomiza 100%. El tiempo no es tan corto como en la llama, pero son tiempos relativamente cortos. Otra cosa que tienen de beneficioso es que uno puede poner muy poquita cantidad de muestra y bueno, después ustedes leen esto. Este es un horno de grafito, ¿sí? Tiene un cilindro central, aquí está partido, ¿sí? Longitudinalmente. Este cilindro central es un cilindro de grafito. Por fuera hay otro cilindro de grafito que lo contiene. Acá hay un orificio, este orificio pasa al segundo cilindro, al central, ¿sí? Y después tiene unos conectores que están a 90 grados, por acá circula gas y son conectores eléctricos. Bueno, ¿cómo funciona un horno de grafito? El cilindro central, tiene dos terminales eléctricas, ¿sí? Se hace circular corriente desde un extremo al otro del cilindro. Como el grafito tiene alta resistencia, esto empieza a calentarse y de esta manera se volatiliza la muestra dentro de este cilindro. Y circulan dos gases, o sea, o hay un gas, puede ser argón, un gas noble, pero de dos maneras, una por la zona central y otra entre el cilindro central y el otro. El primer flujo de gas, es para arrastrar la muestra. O sea, uno la volatiliza y después la arrastra. El otro flujo de gas, el que está por aquí afuera, que entra por acá y circula acá, es para enfriar. ¿Por qué? Porque como el grafito tiene tan alta resistencia, puede reaccionar con el oxígeno del aire, ¿sí? Y quemarse. O sea, el carbono con el oxígeno se forma dióxido de carbono y enseguida se me quemaría el horno. Para evitar el contacto con el oxígeno y para enfriar también, para disminuir la probabilidad de la reacción, se hace pasar esa corriente de argón para aislarlo y enfriarlo. Bueno, y acá, bueno, las dos corrientes, ¿sí? Esto está acá escrito. Vamos a ver este lindo video. Este es un espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito. A ver. Ahora lo va a desarmar, ¿sí? Este dispositivo es por donde entran, aquí está el horno. Ese es el horno de grafito. Ese chiquito es el horno de grafito, ¿ven? Tiene ese cilindro central o puede estar partido longitudinalmente, otro cilindro que lo envuelve y después a 90 grados tiene dos entradas, ¿sí? Por donde pasa el gas. Sigamos.
Eso se coloca, bueno, y acá están las terminales eléctricas y las entradas del gas. Se coloca, se cierra, y esto es el software para manejar el calentamiento del horno. Acá va a acoplar un dispositivo que es para automatizar el análisis. ¿Qué significa? Que el operador va a programar en el software, aquí en este círculo se colocan las muestras. El operador programa que tome del pocillo tantos microlitros, del pocillo siguiente tantos microlitros, y con un brazo mecánico deposita la muestra, en este caso son líquidas, pero se usa mucho para sólidos, ¿sí? Entonces, ahí ajusta, ¿sí?, el capilar para que calce justo, van a ver acá, deposita, ahí entra el capilar, que va a depositar la gota de muestra en el cilindro central. Esto se llama automatización de los equipos, ¿sí? Cuando se le coloca una parte robótica y el operador se olvida de estar introduciendo muestras. Bueno, empieza a calentar, ven ese color amarillo, es por calentamiento. Acá, bueno, se ve muy poco, pero muestra que va aumentando la temperatura, aumenta la temperatura hasta la formación de cenizas. Después de las cenizas se produce la volatilización completa de la muestra y finalmente la atomización. Uno puede regular con el software la velocidad de calentamiento y la temperatura final del calentamiento. A ver. Este es otro, un poquito distinto. Pero este se pone y se saca diferente, pero los hornos de grafito son así pequeños, con el agujerito para introducir la muestra. Esto es para ajustar que el agujero de introducción de la muestra quede exactamente sobre el horno. Ahí está, ahí lo saca. Este es otro modelo, pero son todos muy semejantes. O sea, los hornos de grafito son muy parecidos al dibujo que está en el escudo. ¿Sí? Bueno, y ahí ajusta. Vamos a ver este. Este es un videito que está en inglés, pero yo les recomiendo que los miren igual, aunque no entiendan inglés, ¿sí? Porque son muy explicativos, o sea, visualmente son muy fáciles de entender. Bueno, vamos a ver este video. Que es la propaganda de un espectrofotómetro Perkin-Elmer. Acá dice Perkin-Elmer, ¿ves? El que vimos la clase pasada también era un Perkin-Elmer Analyst 200. Este es un Perkin-Elmer más nuevo. Ahora van a ver. Este es el mechero. Acá tienen, ¿sí? Pone para hacer llama y por debajo está el horno de grafito. O sea que este equipo tiene los dos dispositivos. Se puede hacer llama y horno de grafito con el mismo equipo sin necesidad de tener otro. Bueno, estas son las posibilidades: llama, horno de grafito, fluid injection, FIAS, ¿sí? Entonces tiene distintas posibilidades. Tiene aquí capacidad para enchufar 8 lámparas, ¿sí? A ver. O sea, recuerdan que el anterior solamente tenía el espacio para una sola lámpara. En este equipo se pueden enchufar 8.
Estas se selecciona con el software lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3, etc. ¿sí? El haz de la lámpara se divide en dos. Una parte del haz pasa por la llama y se puede hacer absorción atómica con llama. Otra parte del haz va a pasar por el horno de grafito. Entonces yo puedo elegir qué técnica voy a utilizar. Ahí pasa el haz, ¿ven? Y ahí está el haz por el horno de grafito. Bueno, y este, igual que el anterior, tiene un sistema de espejos, la red de difracción y el detector. Son equipos que generalmente el haz se va quebrando mediante espejos, ya sean medios espejos o espejos completos. Ahí está pasando el haz por el horno. O sea, esto se arma y se desarma fácilmente, se lo expliqué en la clase anterior, y se acomodan la altura para que el haz pase por la mejor zona de la llama, o sea, que no pase por la combustión primaria ni por la zona externa de la llama. Lo mismo el horno tiene un espacio más adecuado para que pase el haz, ¿sí? Entonces, sube y baja el mechero hasta que las absorbancias son óptimas, ¿sí? Acomoda el mechero, porque teníamos la zona de combustión primaria, la zona intermedia y la zona externa. Para el horno de grafito, lo mismo. Yo puedo modificar por dónde pasa el haz mediante tornillos. Esto es para cambiar el horno, ¿sí? Perdón. Bueno. Estas son las formas, de acuerdo al modelo, la forma del horno, ¿no? Cómo se enchufa el horno, los conectores del horno. Ese es el horno. Ahí está. Ahora van a ver, miren, este sería el cilindro central, ¿sí? Esto rojo es el área de calentamiento. Y por aquí se enfría. Por ahí, por el centro del horno, pasa el haz. Deposita la muestra, la volatiliza, la atomiza, y entonces pasa el haz y una parte de ese haz va a ser absorbida. Bueno, ve que puede manejar el efecto Zeeman, o sea, aquí uno puede introducir un campo magnético en la zona del horno. Y esta es la última, el último videíto. Hace una animación. Este también se automatiza, ¿sí? O sea, se coloca un dispositivo con un bracito mecánico que va a ir introduciendo las muestras. Ese es el plato donde se colocan los frascos donde va la muestra, introduce la muestra y ahora vamos a ver. Este azul es el que arrastra, una vez que uno ya realizó la lectura, o sea, acá se volatilizó la muestra. Pasa el haz, una parte del haz es absorbido. Entonces, posteriormente se limpia
este cilindro, se arrastra la muestra para leer la siguiente, ¿no? Entonces, este gas, argón, pasa por el cilindro, y este otro gas, que es amarillo, es el refrigerante. Esas son las dos corrientes de gas. Esta es una lámpara de descarga. Enciende la lámpara, el haz pasa por el centro del cilindro, se va quebrando, pasa por una red de difracción, ahí está, pasa nuevamente reflejada por espejos, por un slit, y finalmente va a llegar al detector, ahí está, donde es registrada la señal. Este tiene un arreglo de diodo, por eso es capaz de tomar señales en 3 dimensiones. Y puede cuantificarse, ese es el pico del titanio, pueden cuantificarse todos los elementos de la tabla periódica. También puede usarse con llama. Generalmente los equipos de absorción atómica se cambia el mechero por el horno indistintamente, o si no, los más nuevos traen las dos atomizadores, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el proceso de atomización dentro del horno de grafito? Se depositan unos cuantos mililitros de muestra que comienzan a evaporarse a baja temperatura, o sea, la muestra se introduce con el horno frío, o si no, se pone un poco de sólido, pero con el horno frío. Luego se empieza a calentar el horno y la muestra se convierte en cenizas, ¿sí? Se continúa el calentamiento hasta 2000 o 3000 grados centígrados, y ahí ya las cenizas se descomponen atomizándose. Este tiempo no es tan corto, o sea, el tiempo de calentamiento del horno es lento. Esto hace que no puedan analizarse demasiadas muestras en periodos cortos de tiempo. Porque primero hay que calentarlo con la muestra y después esperar que se enfríe para introducir la siguiente muestra. Ahora, son muy utilizados, ¿sí? Porque la muestra se atomiza totalmente, un 100%, y porque permite la introducción de muestras sólidas. ¿Cómo es la señal de salida? Acá tenemos señal de salida. Primero da un pequeño pico, que dice, este pico es cuando se seca. En el caso de que tengan ustedes una muestra líquida, este pequeño pico indica que se secó. Este pico grande es lo que muestra el detector en el momento que se volatilizaron las cenizas. Y finalmente, la tercera línea es cuando el átomo absorbe energía radiante. O sea, en atomización de sólidos o de líquidos tenemos que esperar a esta última línea, que es cuando el haz es absorbido por los átomos que se encuentran en la atmósfera dentro del horno. Bueno, y estos son picos de estándares. Como el estándar es un patrón puro, un patrón primario o secundario puro, no me aparecen esos picos. Tengo patrones 0,05, 0,1 y 0,2 microgramos por mililitro. En este caso es plomo en jugo de naranja. Entonces, comparo, hago una curva de calibrado con la absorbancia de los patrones y después comparo con la absorbancia de la muestra. La concentración de plomo en este caso es 0,05 microgramos por litro. Como usted acá dice, el tiempo son 60 segundos, o sea, necesita 1 minuto para
atomizar y realizar la lectura, más el tiempo de calentamiento, más el tiempo de enfriamiento, no es un proceso corto, es más bien largo. Entonces, dentro de las desventajas, una es esa, el tiempo de lectura. En el cambio de llama, uno ponía la llama, ponía la muestra líquida, se vaporizaba, se atomizaba, y en el momento, en cuestión de segundos o menos de milisegundos, uno le medía la señal. Otra desventaja es que la precisión es relativa, es mayor que la de llama, ¿sí? O sea, no son muy precisos, pero de todas maneras sí, son muy buenos métodos. Dentro de las ventajas es que se puede incorporar dentro del horno pequeñas, muy pequeñas cantidades de muestra. Por ejemplo, 0,5 a 10 microlitros. Eso es muy bajo. Imagínense, es 1 por 10 a la menos 2 mililitros. O menos todavía, ¿sí? Y el límite de detección es buenísimo, o sea, 10 a la menos 10, 10 a la menos 13 gramos de analito. O sea, son muy sensibles, son muy selectivos. ¿Sensible qué quiere decir? Que miden muy bajas concentraciones, detectan muy bajas concentraciones. Otra ventaja es que detectan exactamente el analito de interés, o sea, las interferencias son de otras sustancias presentes en la muestra, no interfieren sobre el analito. Bueno, estas son ventajas y desventajas. En estos métodos usamos como fuente de radiación, igual que en el anterior, en llama, lámpara de cátodo hueco o lámpara de descarga sin electrodos. Y tienen el esquema, es el mismo. Ustedes vieron que en el mismo equipo pueden tener llama y horno de grafito, o pueden tener los dos dispositivos o pueden reemplazar uno por otro. Entonces, los esquemas del equipo son los mismos. Ustedes tienen una lámpara, una fuente de fotones, aquí tenemos los átomos, esa se absorben, parte del haz que es absorbido pasa a un monocromador para evitar la emisión de la llama u otras interferencias, y finalmente va al aparato de lectura. Igual que en el caso anterior, nosotros tenemos un modulador de la señal. O sea, vamos a discriminar emisión de la lámpara más la llama, emisión de la llama. ¿Sí? Vamos a tener una respuesta de este tipo, onda cuadrada. Entonces, acá tenemos la emisión cuando no pasa el haz. Emisión cuando pasa el haz. No pasa el haz, y lo que finalmente se registra es el delta. Bueno, aquí está, ya lo expliqué en la clase pasada, porque es necesario, ¿sí? Por emisiones inespecíficas, emisiones de la llama, etc. Bueno, y usan como monocromadores sistemas de detección. O sea, tienen una entrada, una slit de entrada, espejos, red de difracción, espejos, slit de salida. Y el detector son fototubos multiplicadores. En estos métodos tenemos interferencias de dos tipos. Interferencias espectrales quiere decir que hay líneas. ¿Recuerdan la de vapor de sodio? Hay línea de otro analito o de otra fuente que se va a superponer sobre la línea del analito de interés. Esto se complica, se puede poner un campo magnético en el horno de grafito, por ejemplo, y producir efecto Zeeman, o sea, separación de la línea y medir esa línea. Y si no, las interferencias químicas
que es cuando el analito reacciona. Eso no me conviene, por ejemplo, que forme un ácido, que forme un óxido, que pierda el último electrón, o sea, son todas reacciones químicas o que reaccionen entre diferentes analitos formando compuestos. Todo esto se controla mediante presiones de gas y el combustible, el comburente, la temperatura, etcétera. O sea, estas interferencias químicas pueden controlarse. La atomización con llama, bueno, las ventajas es que podemos trabajar o cuantificar en el orden de las partes por millón, que podemos cuantificar todos metales y metales de transición, son baratos, porque el nebulizador neumático es barato, arrastra toda la muestra, son precisos y sensibles, y son rápidos. La desventaja con respecto al horno de grafito es que el límite de detección es mayor que el del horno de grafito. Y se requiere mucha muestra porque como se va aspirando de manera continua, se consume mucha muestra. El tema de por qué el límite de detección del horno de grafito, porque uno puede mantener por más tiempo los átomos del analito dentro del cilindro, o sea, prolonga el tiempo de lectura. Después uno arrastra con el largón, arrastra la muestra, pero puede detenerla un tiempo, entonces aumenta la cantidad de muestra que se deposita dentro del cilindro, en vez de depositar 0,5 microlitros, deposito 0,10, 0,20 o 0,30 microlitros. O sea, eso lo manejo, el volumen que deposito dentro del horno. Entonces, a medida que aumenta la cantidad o los mililitros depositados dentro del horno, me va a aumentar la cantidad de átomos en la atmósfera dentro del horno, ¿sí? Entonces, estos métodos también se llaman de preconcentración, porque puedo preconcentrar aumentando el volumen de muestra introducida. Bueno, y la desventaja, ya lo vimos, son los tiempos, que no es tan rápido, y bueno, cualquiera de los dos son métodos de elección, el del horno de grafito o el de llama. Lo que les quería contar es que estos métodos que se usan para alcalinos térreos y metales de transición, estos equipos son raros de encontrar, ustedes no lo van a encontrar en un laboratorio de rutina. Son equipos muy caros, además los encarece que cada elemento necesita una lámpara, necesita gases, argón o acetileno, en caso de óxido nitroso. Todo esto va sumando y hace que sea un método caro. El equipo es muy caro y está limitado solamente a metales. Entonces, son muy fáciles de encontrar en laboratorios que se ocupan de medio ambiente y de alimentos. ¿Por qué? Por ejemplo, se miden metales pesados en la atmósfera, metales pesados en suelo, en los ríos, en el agua o en aguas subterráneas, ¿sí? Que se mida la cantidad de arsénico en agua subterránea, como el problema que tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe, en las Toscas, que hay arsénico en el agua subterránea, o cromo, que es descartado por las curtiembres. Entonces, laboratorios estatales o de organizaciones estatales cuentan con este tipo de equipo. Lo mismo los laboratorios del bromatológico. ¿Por qué? Porque muchas veces los alimentos se contaminan con metales, ya sea en la etapa del envasado, el enlatado, o ese tipo durante el proceso de elaboración, puede que la muestra se contamine. Por ejemplo, en cerveza se estudia cobre, porque en las serpentinas del cobre, las serpentinas pueden liberar cobre a la cerveza. Bueno, son métodos.
muy específicos, o sea, quiero determinar cobre, voy a determinar exactamente cobre. Hierro, arsénico, son específicos, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo incidir exactamente la longitud de onda que absorbe ese analito. Y las interferencias son muy pocas y además se pueden cuantificar en el orden de los microgramos o picogramos por litro. ¿Sí? Bueno, acá tienen en esta diapositiva los links de los videos que vieron. Yo les recomiendo que los vean, aunque no entiendan inglés, porque son muy demostrativos. Tengo que hacer clases cortas, porque si la clase dura más de 45 minutos, se complica subirlas al YouTube. Así que voy a empezar haciendo mayor número de clases más cortas. Bueno, chicos, gracias por la paciencia, estudien mucho y espero poder verlos de este cuatrimestre. Un abrazo.